Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. La crisis de media edad, tarde o temprano nos toca. Ese es el tiempo en que hacemos inventario de los logros o fracasos en el pasado. ¿Dónde estamos en el presente? ¿Y a dónde queremos estar en el futuro? Lo mismo ocurre en nuestro andar en la vida cristiana cuando consideramos, ¿de dónde nos sacó Dios? ¿En dónde estamos en Él? ¿Y hacia dónde Dios nos quiere? El pastor Pepe fue invitado a traer este mensaje en la congregación Church in Dade County, en Miami, Florida, congregación en la que por muchos años fue miembro. De una manera más informal y personal, el pastor Pepe aborda los siguientes temas: ¿qué es visión y cómo hemos de responder ante el mundo actual? Abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1 y escuchemos la segunda parte del mensaje titulado ¿qué es lo indispensable, no negociable y permanente? Filipenses capítulo 1, versículo 12. Pablo, ¿dónde se encontraba? Hace varios años, en un viaje de familia a Italia, entramos en el Foro Romano, y dentro del Foro Romano, Carlos y Matilde también han estado ahí, ¿verdad? Está el Coliseo Romano, está el Foro Romano, están las Cortes Romanas. El que va a estudiar leyes, pues obviamente eso es un sitio, hay que estudiar, hay que verlo. Pero ya en la periferia hay un edificio bien grande que se llama Mamertinum, que eso es la prisión donde estuvo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y cuando uno ve ese lugar, uno se da cuenta, de ahí fue que Pablo escribió muchas de sus epístolas, que Pablo escribió bajo las condiciones, ahora mismo hay aire acondicionado, eso es un museo y está limpiecito, pero bajo las condiciones infrahumanas en que Pablo vivía ahí, en cadenas, donde para comer alguien tenía que venir de visita, traerle comida de afuera, y ahí es donde él escribió, regocijaos en Cristo, y otra vez os digo, regocijaos. Y de ahí fue donde escribió, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo estaba experimentando en sus prisiones. Y luego hubo un momento dado que Pablo fue trasladado a un tipo de prisión domiciliaria donde recibía visitas pero estaba en prisión. No estaba arrestado, pero más recibía otras personas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que Pablo está hablando de sus prisiones? Porque en el capítulo 1 de Filipenses, Pablo menciona mis prisiones en varias ocasiones y dice que en el versículo 12 específicamente, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Mis prisiones se han hecho patentes, se han hecho evidencia en Cristo. Y la patente es más que evidencia, es como decir, como una marca registrada, ¿verdad? En Cristo, en todo el pretorio, en todos aquellos que lo escortaron hacia la prisión, soldados, entiéndase, y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimos en el Señor. Y aquí está hablando cómo esto ha sido redundancia cómo ha sido para el avance del evangelio. En el ánimo, en el Señor, la mayoría de los hermanos se atreven a hablar la palabra sin temor. Algunos predican por envidia y contiendas, queriendo añadir más aflicción a mis prisiones.
Pero los otros lo hacen por amor. Ya estoy en el 17. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y que en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en que me van a sacar de aquí pronto, ¿verdad? Esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo hacer? Pablo acaba de decir que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más, pero ese más no significa una adición porque no tiene el acento y la A en el medio. Es un pero, es un cambio de dirección, es una pero. Si ustedes tachan la palabra más y ponen pero, están diciendo lo mismo. Pero, si el vivir en la carne, o sea, si es necesario que yo tenga que seguir viviendo en la carne, aquí, digo, no vivir carnalmente, está diciendo vivir en este cuerpo, ¿verdad? Sea para el provecho del evangelio, entonces yo no sé qué escoger. Y en eso estamos nosotros. En eso estamos todos nosotros. Algunos pues hay una conciencia de que algunos primeros que otros dejarán este lugar, pero todos estamos en lo mismo. Porque, ¿qué pasa si soy yo el primero? ¿Verdad? Algo me puede tratar, algo, ¿verdad? De algo hay que morirse, ¿verdad que sí? Alguien le decía allí. Así que uno nunca sabe. Pero sí uno sabe esto. Lo que yo estoy viviendo aquí en la carne, aquí en este cuerpo, en esta vida, que sea para el provecho del evangelio. Y aún en nuestras prisiones. Y nuestras prisiones, yo no sé cuáles son tus prisiones, pero yo sí, yo puedo decir, yo sé cuáles son las mías. Y yo sé cuáles han sido las mías. Y yo sé de dónde el Señor me ha sacado a mí. Yo sé de dónde, yo sé que día a día, todo en mi vida, lo que estamos aquí y en lo que estamos aquí, lo que estemos viviendo, sea para el provecho del evangelio. El evangelio, aquello que dice Pablo en el mismo primer capítulo de Romanos, en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe, o sea, es la fe lo único que te va, es la fe, el medio que Dios, la puerta, la llave que Dios te ha dado, nos ha dado a nosotros, para que el evangelio, la revelación de Cristo Jesús en su glorioso evangelio llegue hacia nosotros. Por fe. Pero se revela para fe. Porque por la fe nuestra, no es nuestra, es de Cristo Jesús. Y la fe en nosotros, la fe de Cristo en nosotros, causa fe, inspira. No solamente al que no conoce a Cristo Jesús, no solamente al que no es salvo, sino que imparte fe en el cuerpo de Cristo para que nosotros funcionemos como cuerpo de Cristo. Entonces, yo no sé, esta es la sustancia de lo que Dios me trajo de una manera sencilla. Yo no tomé notas ni nada de esas cosas porque yo estaba luchando, honestamente les digo una cosa, venir aquí es es como venir a mi casa, ¿verdad? Y entonces a veces, bueno, es otro contexto, estamos hablando de una iglesia
que tiene su historia, que juntos hemos pasado historia. Pero una cosa que sí yo puedo decir y dar testimonio, y lo diré hasta el último respiro de mi vida, una iglesia que ama profundamente al Señor, que ama profundamente la palabra de Dios, que desea sobreabundantemente la gloria de Dios manifiesta en cada uno de nosotros y que Él sea glorificado. No se pierda la tercera parte del mensaje titulado ¿Qué es lo indispensable, no negociable y permanente? Les esperamos. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.